Cordial saludo. Hoy vengo a presentar lo que es el movimiento circular. Mi nombre es Santiago Limas. Bueno, el movimiento circular es el único que se basa en un eje de giro y radio, por lo cual lo podemos encontrar en varias cosas de la vida cotidiana, como por ejemplo una rueda de una bicicleta, un eje del pedal de una bicicleta, también una rueda de la fortuna, entre otras cosas. Bueno, este se produce cuando una fuerza centrípeta actúa en forma perpendicular dando un movimiento de giro sobre el eje. Todo circunferencia tiene que tener un eje para que pues dé un movimiento circular. Bueno, esta se diferencia del movimiento circular uniforme debido a la velocidad de giro constante, porque el movimiento circular siempre tiene una velocidad pues no constante, sino que varía. Y digamos, el movimiento circular uniforme sí es pues ya diferente a esto. Listo. Las fórmulas del movimiento circular, las ecuaciones y las aplicaciones. Bueno, la velocidad angular. Esta se representa como una W y es el ángulo barrido por unidad del tiempo. Se expresa siempre por radianes sobre segundo. Y su fórmula es W igual al desplazamiento angular y sobre el intervalo de tiempo. Bueno, listo. El periodo se expresa con una T y este es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta. Su fórmula es T igual a 2pi sobre W, o sea, sobre velocidad angular. Listo. La frecuencia es el número de vueltas que el objeto da por unidad de tiempo. En su fórmula se relaciona entre el periodo y la frecuencia, es decir, F es igual a 1 sobre tiempo. La aceleración centrípeta, esta se expresa como AC y es la aceleración dirigida hacia el centro de la circunferencia. Esta es responsable de cambiar la dirección de la velocidad. Se calcula mediante esta fórmula que es aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre radio. Esto es igual a W a la 2 sobre, por radio. Listo. La siguiente fórmula, aceleración angular, se expresa como A y su fórmula es A es igual a variación de la velocidad angular, esta, y sobre intervalo de tiempo, sobre esto. Y pues estas son las fórmulas de el movimiento circular. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Cubillos y vengo a darles unos ejemplos sobre el movimiento circular. Los ejemplos son la rueda de la fortuna, una bicicleta y una llanta de un carro. Todos estos carecen que tienen su potencia, su radio y su diámetro. La bicicleta tiene su diámetro acá en el eje, su radio en los radios y su potencia en las llantas. Igual con esa llanta de automóvil. Estos son otros ejemplos similares. Una lavadora, cuando lava, ejerce el movimiento circular. Un Transmilenio en sus llantas y las hélices de un helicóptero. Esto en física significa un concepto fundamental que describe el desplazamiento de un objeto en una trayectoria circular alrededor de un punto central. Algunas claves son trayectoria curva, velocidad angular constante o variante y fuerza centrípeta. Existen dos tipos de movimiento circular. El primero es movimiento circular uniforme y el otro es movimiento circular uniformemente acelerado. Algunos ejemplos de estos son la rueda girando
el ventilador y los motores y el movimiento de los planetas. La comprensión de ese movimiento circular se puede analizar en algunos fenómenos naturales y en algunos sistemas mecánicos. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Andrés Cuna y el día de hoy les vengo a presentar un ejemplo más detallado en la física, o como lo podríamos decir, en la vida cotidiana sobre un objeto. Como podemos ver, nuestro movimiento circular se basa en una constante, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que a pesar de toda la fuerza que tiene, el movimiento genera una fuerza equivalente, que es la fuerza de empuje. Algo así como cuando, por ejemplo, tú aceleras y el carro tiene una potencia en la cual tú vas controlando a medida que vas acelerando. Eso es lo que yo me infiero. Y aquí, como podemos apreciar, a mayor aceleración, más velocidad o más movimiento circular se produce, por lo cual deducimos a que la potencia hace que las ruedas giren, ¿sí? Como por ejemplo encontramos en los engranajes de movimientos de un carro. El camión se empieza a mover debido a todo lo que nuestros tres parámetros hacen para que el camión se mueva. ¿Por qué? Porque la energía eficiente que el conductor hace para que el motor fluya es la que hace que empiece a haber movimiento circular en las ruedas. Ahora, encontramos que el movimiento circular tiene muchos usos en la industria, ¿sí? Por ejemplo, en insumos domésticos. En insumos domésticos podemos encontrar el movimiento circular en ventiladores, lavadoras y utensilios que son de manufactura, por ejemplo como la licuadora. En el segundo lo encontramos en la industria automotriz. Porque es muy visto en la industria automotriz, por lo que ya había mencionado anteriormente, debido a que el motor genera una potencia que hace que haya movimiento circular en las llantas y permita que el vehículo se esté moviendo. En productos electrónicos ya habíamos dicho que, por ejemplo, nuestro movimiento circular se encuentra muy presente en las máquinas, en los engranajes que por ejemplo se pueden llegar a presenciar, y por ejemplo también en la tecnología que va evolucionando constantemente. El movimiento circular infiere en cierta parte para la transmisión de potencia, y por eso pasamos a fuentes de energías renovables, porque las energías renovables, por ejemplo como lo es la energía eólica a través de las hélices, se expresa que por lógica va a haber un movimiento circular uniforme que genera electricidad, la cual va a ser enviada para evolucionar nuestros conceptos y nuestras percepciones. También la podemos encontrar inclusive en la aeronáutica o inclusive en helicópteros. Que el movimiento circular se ve muy presente en muchas cosas de la vida cotidiana y muchas veces no lo logramos apreciar. Ya para finalizar, tenemos nuestras conclusiones sobre que el movimiento circular se encuentra en la vida cotidiana. Su composición se genera o se inicia por una fuerza, ¿sí?, que es la principal que hace que nuestro movimiento se genere. El radio, o sea el diámetro o la grandura de la llanta, afecta muy significativamente nuestro movimiento circular. ¿Por qué? Porque hemos visto que, por ejemplo, bicicletas y camiones no son los mismos tipos de llantas, ¿sí? Entonces, siempre y cuando el movimiento circular también afecta el movimiento que la potencia puede generar. Y por último, ha sido utilizado para la creación de grandes inventos industriales. Como ya lo había mencionado antes, el movimiento circular se ha implementado más que todo para la evolución de máquinas, insumos y energías renovables. Por último, encontramos nuestras referencias bibliográficas